Muy buenos días, espero estén muy bien. Un agradecimiento muy especial al Padre Oscar Eduardo, al grupo del movimiento de cursillos de acá de la parroquia de San José de la Unión, y también un saludo de bienvenida para todos los cursillistas que vienen de otras comunidades. Estos espacios son muy importantes y qué bueno aprovecharlos para volver a motivarnos a vivir este movimiento, esta vocación cristiana, y concretamente esta charla que me han encomendado pues tiene un nombre muy particular que a cada uno de nosotros nos hará mucho bien volver a meditar sobre este tema, y es precisamente la santidad cristiana en el mundo de hoy. Un llamado radical. Hablar de la santidad podría pensarse que es algo inalcanzable, que es una utopía, que es algo que es para otros y no para mí. Y entonces es un tema muy relevante, muy importante, que nosotros lo desmenucemos poco a poco, miremos cómo podemos vivir en santidad y si realmente ese es un llamado que también me está interpelando a mí. Entonces, yo los invito para que esta charla la dejemos guiar no por mis palabras, sino por el magisterio de la Iglesia, que es mucho más sabio que mis pobres palabras. Entonces, nos vamos a centrar en dos partes. Primero, en algunos documentos del Concilio Vaticano II, que sabemos que fue el último concilio que se celebró el siglo pasado, entre los años 1962 y 1965. ¿Saben dónde se celebró? ¿Cómo se llama el concilio? Concilio Vaticano II. ¿Dónde se celebró? En el Vaticano, muy fácil, no se dejen corchar. Y la segunda parte, vamos a meditar algunos documentos del magisterio del Papa Francisco que nos iluminan acerca de este tema. Entonces, primero, viendo la visión conciliar acerca de los fundamentos de la santidad, debemos entender algo. Y es que a menudo, antes del concilio, se pensaba que la santidad no era para todo el mundo, sino que era para algunas personas, como si fueran especiales. Y se pensaba, digamos, en el común de la gente, que la santidad era para los sacerdotes, para los religiosos, para las personas que se dedicaban totalmente al servicio de la Iglesia, haciendo como una distinción entre los ministros ordenados o los religiosos y el resto del pueblo fiel de Dios. Entonces se pensaba, la santidad es para ellos y nosotros miramos a ver cómo vivimos. El concilio, en uno de sus documentos, entonces vamos aprendiendo. El primer documento que vamos a analizar, por así decirlo, se llama la Constitución Dogmática Lumen Gentium. ¿Cómo se llama? Lumen Gentium. ¿Y qué es? Es una constitución dogmática, y cada documento tiene un tema específico. Y esta constitución dogmática está dedicada a la Iglesia, a estudiar cuál es, digamos, la misión de la Iglesia, la estructura misma de la Iglesia, y dedica uno de sus capítulos, concretamente el capítulo número 5, al tema que nos corresponde meditar en esta mañana, que se llama la vocación universal a la santidad en la Iglesia. Ya el mero título nos dio la respuesta. Llamada universal a la santidad en la Iglesia. ¿Por qué será una llamada universal?
Porque todos los miembros de la iglesia estamos llamados a ser santos. No como una opción de vida, sino como un imperativo, no inventado en el Concilio Vaticano II, sino un imperativo evangélico. Porque escuchemos muy bien lo que Jesús nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Otras traducciones dicen: sed santos, como vuestro Padre Celestial es santo. Y es una invitación clara a todos, porque esta frase de Jesús está en el contexto del Sermón de la Montaña, que es la nueva ley para los discípulos de Jesucristo. Y nosotros queremos ser los discípulos de Jesucristo. Entonces ya entendemos cómo la vocación a la santidad es universal, es para todos. La afirmación que hace la Lumen Gentium en el número 39 es la siguiente: todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Todos los fieles. La Lumen Gentium nos enseña precisamente quiénes conformamos la iglesia. Y resulta que muchas veces nosotros los sacerdotes a veces somos imprecisos en los términos que usamos. Muchas veces nosotros nos referimos diciendo los sacerdotes y los fieles. Y esa distinción no es correcta, porque quisiera decir que los sacerdotes son unos y los fieles son otros, como si los sacerdotes no fuéramos parte de los fieles de Jesucristo. Todos nosotros somos el único pueblo de Dios. Ustedes son fieles laicos y nosotros somos ministros consagrados, pero todos formamos un único pueblo. Entonces, si ustedes nos preguntan: Padre, entonces usted también es un fiel de la iglesia. Claro, porque también pertenezco al pueblo santo de Dios, porque también quiero vivir en fidelidad a Dios, a su evangelio y a la iglesia. Y entonces, de esa manera, cuando la Lumen Gentium dice todos los fieles, se refiere a los fieles laicos y a los ministros consagrados y ordenados, diciendo de que todos en cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana. Por eso, cuando hablo acerca de este tema de la santidad, a mí me gusta hablarlo no como si fuera algo por alcanzar, como si tuviéramos que llegar a una montaña, alcanzar una meta. No, todos nosotros desde el bautismo hemos iniciado la vida eterna y por lo tanto ese estado de santidad que debemos conservar. Por eso la santidad no es algo que tengo que ir a buscar, sino algo que tengo que conservar porque ya lo he recibido desde el día del bautismo. El día del bautismo recibimos unos regalos maravillosos. Se nos ha purificado de la mancha del pecado original. Además, hemos sido engendrados como hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina, miembros de la iglesia. Hemos sido constituidos templos del Espíritu Santo. Es decir, hoy cuando vayan a la Santa Misa, se van a dar cuenta, estén muy atentos en el Evangelio cuando dice: si me aman, conservarán mis palabras, y mi Padre y yo vendremos a hacer morada en vosotros. Desde el bautismo hemos sido consagrados templos de Dios, y Dios viene a hacer morada en nosotros. Y donde Dios está,
santifica aquello que está donde Él se encuentra. Por lo tanto, nosotros somos santos desde el bautismo. Pero sabemos que como somos débiles, somos pecadores, pues entonces constantemente estamos no dando testimonio de aquello que debemos ser, sino que estamos rechazando vivir en ese estado de gracia, en ese estado de santidad, que vuelvo y repito, no es algo que debemos ir a buscar, sino algo que debemos conservar porque ya lo hemos recibido. Y cada vez que recibimos un sacramento, pues volvemos a fortalecer ese estado de santidad. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamaba el lugar de la presencia de Dios en el templo de Jerusalén? ¿El santo de qué? El santo de los santos, porque allí estaba la Chequiná, la gloria de Dios. Y en cada templo también tenemos un lugar donde está Dios. ¿Cómo se llama? Sagrario. ¿Por qué? Porque allí está la presencia viva y real de Jesucristo. Y si el lugar donde estaba la Chequiná, donde estaba la gloria de Dios, se llamaba Santo de los Santos, y el lugar donde está Jesucristo nuestro Señor en el templo se llama Sagrario. Y si nosotros recibimos a Jesucristo vivo y resucitado en su cuerpo y sangre, nosotros ¿cómo nos deberíamos llamar? Santos, porque estamos recibiendo la presencia de Dios. Por eso vuelvo y repito, la santidad no es algo que tengo que ir a buscar al África, no es algo que tengo que ir a buscar en otro lugar. Es algo que recibo todos los días cuando recibo un sacramento. Y es algo que debo conservar. La Lumen Gentium también nos invita a vivir la santidad en lo ordinario. Dice, la santidad no está fuera de la vida cotidiana. Se vive en el matrimonio, en el trabajo, en las relaciones familiares, el estudio, las responsabilidades cívicas. Es la gracia que nos permite cumplir la voluntad de Dios en nuestro propio estado de vida. Esta es una confirmación de algo que en los primeros años del siglo pasado muchos movimientos de diferentes partes del mundo estaban promoviendo, y es la santidad en la vida cotidiana. Pongo un ejemplo. ¿Han escuchado ustedes hablar de San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei? ¿Y él qué era lo que promovía? La santidad en la vida cotidiana, desde cada una de las profesiones, desde cada uno de los trabajos, allí en su oficina, en su consultorio, todos pueden alcanzar la santidad. No es necesario ir al seminario, no es necesario ir al monasterio, no es necesario ir al África de misión. La santidad se puede vivir en cada estilo de vida, en cada estado o condición de vida. Hay una santa que se celebra en mayo y quizás es muy poco conocida. Se llama Santa Cita. No es una tacita chiquita, Santa Cita. Y ella fue una empleada doméstica que desde el silencio de una cocina, desde el silencio de su servicio a los demás, se santificó. Y así podemos poner 1001 ejemplos de santos en profesiones que jamás nos imaginaríamos que pueden alcanzar la santidad. Por ejemplo, San Alfonso Rodríguez, un portero, un celador, que desde ese oficio se santificó, porque le quedaba tiempo y podía meditar, reflexionar, hacer oración.
Y así podemos poner muchísimos ejemplos, y ojalá que con la historia de cada uno de nosotros ese historial de santos pueda crecer, porque esa es la motivación y ese es el objetivo de estos encuentros y del cursillo. ¿Cómo dice esa estrofa del himno de cursillos? Si el amo, el cursillo y la gracia no sacan un santo, ¿qué dice? Mejor no venir. Por eso, queridos hermanos, la invitación y todos estos medios es ¿a qué? A que vivamos en santidad. De lo contrario, apague y vámonos. Y la santidad también hay que vivirla como caridad. Sabemos que la ley de Dios se resume en dos partes, en dos amores. El amor a Dios y al prójimo es el alma de la santidad. Y hay que entender muy bien que primero es el amor a Dios. Y sintiéndome amado por Dios y amándolo sobre todas las cosas, es que podré amar a los demás. De lo contrario, el amor que pueda dar, si yo no estoy amando a Dios sobre todas las cosas y si no me he sentido amado por Él, el amor que yo le dé a los demás no va a ser un amor divino. Va a ser un amor humano, egoísta y buscando el placer o los bienes propios. Porque no es un amor que deriva del amor de Dios. Entonces, debemos poner siempre a Dios en el primer lugar. Y una vez experimentemos el amor tan grande que Él nos tiene, con ese mismo amor es que debemos amar a nuestros hermanos. Y acá algunas preguntas para nuestra meditación. ¿Cómo viven los esposos su santidad? Pues en la fidelidad, en el perdón, en el cuidado mutuo, en la educación de los hijos, en la fe. ¿Cómo la vive un trabajador? ¿Hay trabajadores acá? ¿O no? ¿O todos están desempleados? ¿Cómo vive la santidad de un trabajador? En la honestidad, en la diligencia, en la justicia social, en el ámbito en que cada uno trabaje. Por eso, la santidad es para todos. El segundo documento del Concilio Vaticano II que nos invita también a reflexionar acerca de la santidad se llama Gaudium et Spes, y el tema es sobre la iglesia en el mundo actual. ¿Cómo se llamaba la primera? Lumen Gentium. Y ese segundo se llama Gaudium et Spes. Entonces es una constitución pastoral y nos conecta con las alegrías y esperanzas, las tristezas y las angustias. Fíjense, queridos hermanos, lo que dice. La iglesia no vive aislada del mundo, sino que se inserta en él, dialoga con él y lo ilumina con la luz del Evangelio. La santidad no es evadirse, sino comprometerse. Los cristianos tuvieron un éxito muy grande en la difusión del cristianismo, precisamente porque ellos no se encerraron en sí mismos. Contrario, por ejemplo, a los judíos. Conociendo un poco de historia, vemos que los judíos ciertamente nacieron en Palestina, pero por situaciones de conflictos internos, muchos de ellos tuvieron que ir a otras ciudades. Una de esas, por ejemplo, Roma. Y ellos, aunque iban a otras ciudades, ellos no iban a evangelizar, ellos no iban a promover la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ellos iban a otras ciudades y se encerraban en sí mismos para no dejarse contaminar por los demás. Y entonces, de esa manera se formaron lo que se conocen como los guetos. Los guetos eran esos barrios donde solo vivían los judíos. Ellos se aislaron. Con los cristianos sucede todo lo contrario. Los cristianos no tienen miedo de ir
a evangelizar a todas las naciones y llevar la buena noticia. De esa manera no se aislaron, sino que vivieron como los otros, trabajaron como los otros, compartieron la vida cotidiana como las otras culturas, porque sabían que de esa manera podían compartir el evangelio. Y así fue que transformaron el mundo. Y de esa manera también nos toca a nosotros. No es que para buscar y vivir la santidad, Jorge tenga que renunciar a la notaría, que Norma ya no tenga que ir a ensanar. No, cada uno de nosotros desde donde está debe vivir en santidad. Porque recordemos una vez más que el cristiano no busca aislarse del mundo, sino que se compromete desde donde está para transformarlo según los criterios de Cristo. También el cristiano debe de defender la dignidad de la persona humana, y por eso la santidad implica reconocer y promover la dignidad que le corresponde a cada persona, porque está creada a imagen y semejanza de Dios. Esto nos lleva a luchar contra toda forma de injusticia, opresión y deshumanización. Por eso no podemos entender cómo algunos católicos que están, digamos, metidos en el ámbito político promueven leyes, proyectos que van en contra de la dignidad humana. De esa manera vemos cómo el cristiano de verdad puede hacer muchísimo bien. Qué bueno tener un presidente, un gobierno católico, santo, que se comprometa. ¿Ustedes se imaginan un gobierno católico que busque la santidad? Que sea competente, que sea honesto, que busque procurar el bienestar común de todos los pueblos. Pero si no lo podemos hacer a nivel grande, pues hagámoslo en ese contexto grande o pequeño que nos corresponda. Desde el hogar, desde el hospital, desde la parroquia, desde el lugar donde estemos, procuremos defender la dignidad de la persona humana y su desarrollo integral. Y entonces acá nos viene un ejemplo. Un santo de hoy es aquel que se compromete en la defensa de los derechos humanos, que trabaja por la ecología integral, que denuncia la corrupción, que promueve la cultura del encuentro frente al de la indiferencia. Ahora pasamos a la segunda parte, a meditar algunos escritos del Papa Francisco. Entonces seguimos aprendiendo nombres de documentos. Ya llevamos 2. Lumen Gentium, Gaudium et Spes. Ambas son constituciones, una es constitución dogmática y la Gaudium et Spes es constitución pastoral, y todas dos son del Concilio Vaticano II. Ahora vamos a meditar algunos puntos sobre la Evangelii Gaudium. ¿Cómo es? Evangelii Gaudium. ¿Y quién la escribió? El Papa Francisco. Y entonces, la Evangelii Gaudium, que significa la alegría del Evangelio, es una exhortación apostólica. Y esa fue como la hoja de ruta de todo el pontificado del Papa Francisco. Y entonces nos hace una llamada pastoral y misionera. Y algunos puntos claves de este documento es precisamente, por ejemplo, la alegría del Evangelio como fuente de santidad.
el Papa Francisco nos insistió muchísimas veces a que no nos dejáramos robar la alegría. Y al Papa Francisco siempre lo veíamos sonriendo. A mí me sorprendía sobremanera verlo a su edad, esa agenda tan apretada que llevaba, y siempre que salía a los eventos públicos estaba sonriendo. Nunca lo llegué a ver enojado en un acto público, y sabía diferenciar muy bien cuándo estar serio. En una celebración eucarística el Papa estaba muy piadoso, muy concentrado, pero si fuera otro evento estaba sonriendo, cargando niños, abrazando ancianos. Él nos contagió con su alegría. Entonces el Papa Francisco insiste en que la santidad no es una carga, sino el fruto de una vida en Cristo llena de alegría. Y como esa alegría es tan grande, pues es contagiosa, no me la dejo para mí, sino que la quiero compartir, y eso fue lo que experimentaron todos los discípulos fieles de Cristo en todos los siglos. Un discípulo que vive la alegría del Evangelio no la deja para sí, sino que la comparte con los demás. Otra reflexión de otro documento del Papa. Vamos aprendiendo. El otro documento se llama Gaudete et Exsultate. ¿Cómo es? Gaudete et Exsultate. Entonces ya llevamos los 4. Vamos a recordarlos. Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Evangelii Gaudium, y la última, Gaudete et Exsultate. Y entonces el Papa Francisco habla sobre la santidad normal o de la puerta de al lado. ¿A qué se referirá el Papa Francisco? Precisamente el Papa insiste en que la santidad está en las pequeñas cosas, en la fidelidad cotidiana, en el servicio anónimo. Nos habla de los santos de la puerta al lado. Es la santidad de la mamá que educa y cría a sus hijos con amor, del trabajador que cumple su deber con honestidad, del anciano que ora y ofrece sus sufrimientos. Una vez más confirmamos que podemos vivir en santidad en cualquier estado, incluso postrados en una cama, padeciendo una enfermedad. Por eso, para vivir en santidad no necesitamos lujos, no necesitamos dinero, necesitamos un corazón que ame demasiado a Dios, y con ese amor ame a sus hermanos. Basta. Y eso todos lo podemos tener en cualquier estado de vida. El Papa Francisco también nos insiste en que la santidad implica una salida misionera que nos impulsa a salir de nosotros mismos e ir al encuentro de los demás, especialmente de los pobres y los necesitados. Repite lo que ya decía el concilio: un santo no se encierra, sino que se descentra para llevar la cruz y la luz de Cristo a los demás. El Papa Francisco también habla que la santidad debe ser una lucha constante acerca de la mundanidad espiritual. Y dice que ese es uno de los principales peligros para vivir la santidad. ¿Y en qué consiste la mundanidad espiritual? Es la tentación a vivir una fe superficial, centrada en el propio bienestar, en la apariencia o en el poder, en lugar del Evangelio. Vivir en santidad y ser santos no es fácil. No es que viviendo la santidad vamos a vivir en un bienestar
pleno y en una paz como si no tuviéramos ningún problema. Si ustedes en algún momento han tenido la oportunidad de leer la vida de los santos, saben de qué les estoy hablando. Pensemos en el Padre Pío, tantas acusaciones incluso al interno de su comunidad. Del mismo San Francisco de Asís, tener que renunciar a los bienes de su propia familia porque no entendían que él quería desprenderse de todo y vivir para Cristo. Y así podemos poner el ejemplo de todos los santos. La Madre Laura, tantos sufrimientos que tuvo que pasar en una sociedad colombiana machista, donde no se le daba la oportunidad a las mujeres sino para que fueran religiosas o se casaran. Pero ella al inicio de su vida no quería ser religiosa, sino que se quería entregar de una manera distinta como profesora. Y así tuvo que sufrir. Y si ella hubiera querido buscar un bienestar propio, hubiera tirado la toalla muy pronto. Pero sus motivaciones eran otras. Eran amar a Dios y, amando a Dios, amar a los niños, a las niñas, a los indígenas de las selvas colombianas. Y eso es lo que nosotros debemos descubrir. La santidad hoy se ve en quien no teme ensuciarse las manos por los demás, en quien sale de su zona de confort para servir, en quien testimonia la fe con valentía en su ambiente, en quien practica la misericordia en las relaciones familiares y sociales. Finalmente, quiero hacer una lista de algunos desafíos y oportunidades para la santidad hoy. Como desafíos, tenemos que enfrentarnos ante una sociedad cada vez más individualista, que cada vez le importa menos el otro, que cada vez quiere vivir más su propia realidad y su bienestar sin importarse de que el otro, incluso el que está tan cercano, puede estar sufriendo. Tenemos que luchar contra la cultura del descarte, contra esa tendencia a marginar a los más vulnerables, a los pobres, a los adultos mayores, a los niños que nacen con enfermedades que van a condicionar toda su vida. Un paréntesis y les comparto una anécdota. Mientras estuve en Roma, tuve la oportunidad de compartir mucho con los compañeros del seminario que venían de la India, y ellos me compartían que tanto el hinduismo como algunas, digamos, partes del Islam, que son dos religiones muy fuertes en Oriente y el hinduismo concretamente en la India, cuando en el interior de una familia se dan cuenta que uno de sus hijos viene con alguna malformación o alguna enfermedad que va a condicionar toda su vida, o cuando ya nace y la desarrolla, estos niños son abandonados, porque para ellos es una, por así decirlo, maldición. Y entonces, ¿quiénes se comprometen al cuidado de estos seres humanos? Los cristianos católicos. Y ellos tienen muchos centros que se llaman Ciudadela del Cielo, y entonces en esos centros tienen orfanatos de niños y niñas, escuelas, lugares para enfermos mentales, diferentes centros totalmente dedicados a estos niños y a estas personas en estas condiciones. ¿Por qué? Porque han entendido que ellos, aunque tengan esas situaciones, también son criaturas de Dios y también pueden recibir el amor que Dios a nosotros nos da.
Y entonces vemos cómo el bien que el cristiano puede hacer muchas veces no hace ruido. Poco se habla de estas obras que tantos hermanos como nosotros pues están haciendo el bien por otros que incluso no comparten la misma fe. Y eso es algo de valorar, que el cristiano no solo le hace el bien a otro cristiano, sino a todos. Debemos también luchar contra la apatía y la mundanidad. Cada vez hay más indiferencia religiosa. Cada vez nos vale igual el creer o no creer, el ir o no ir a misa. Y la mundanidad se nos ha metido al punto que queremos una fe cómoda, que no exija un sacrificio. Debemos también luchar contra el exceso de información y de distracciones. Hay algo que a mí me cuestiona mucho, y es que cada vez salen más planes llamativos los domingos. Entonces, la carrera de los 5 kilómetros, la ida a la piscina, la excursión a San Cipriano, promoción al 50% para termales de Santa Rosa. Y entonces fácilmente caemos en esas distracciones que nos ofrece el mundo y se nos olvida que el cristiano es el día del Señor. Se nos olvida que el domingo es el día para compartir en familia. Y entonces fácilmente cedemos a estas propuestas que son muy llamativas y que en sí mismas no son malas. Porque ir a termales no está mal, ir a San Cipriano no está mal, hacer ejercicio no está mal. Pero ¿por qué los domingos? Porque hay más facilidad. Pero entonces recordemos y pongamos en orden las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero resulta que en medio de estos desafíos, estas dificultades que tenemos para ser santos, también tenemos oportunidades. Y esas oportunidades, pues es que el mundo está sediento de verdad y de sentido. Y nosotros debemos ser la respuesta a esa falta de sentido de vida. ¿Cómo? Con nuestro testimonio de vida. Con una vida íntegra. Fíjense, queridos hermanos, que si algo he podido comprender, voy a contar una anécdota, que mi mamá no me regañe. Resulta que cuando yo era niño y vivía en la casa en Versalles, yo siempre recibía a los testigos de Jehová, a los pentecostales y a cuanta secta religiosa fuera a tocar la puerta. Y mi mamá siempre me regañaba. Usted se va a dejar convencer, usted porque los escucha, no les reciba cosas, usted lo van a salir enredando. Y yo los escuchaba no porque tuviera dudas de la fe católica, sino para ir conociendo la fe que supuestamente ellos promueven. Y eso me sirvió mucho, porque precisamente en ese diálogo con ellos me di cuenta de algo. Nosotros los católicos tenemos todas las respuestas a nivel de doctrina. Ellos a nosotros nos dicen es que no pueden adorar imágenes. Nosotros les explicamos es que no adoramos, sino que las veneramos y les explicamos todo. Es que ustedes ¿por qué creen en la Eucaristía? Les explicamos todo porque les digo, a nivel de doctrina tenemos todas las respuestas. Pero en ese diálogo con ellos, después de que ya se ha abordado, digamos, todo el tema doctrinal, siempre llegan a una última pregunta. Y entonces ustedes, ¿por qué no viven lo que creen? Entonces el cristiano, ¿por qué vive de esta manera? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué viven contrario a aquello que ustedes promueven? Y entonces ahí lastimosamente ya nosotros nos quedamos sin respuesta. Porque es cierto, nosotros damos poco testimonio de aquello que profesamos con nuestra boca. Y por eso esa es una oportunidad de que nosotros realmente
vivamos aquello que profesamos con nuestros labios, que podamos dar testimonio y devolverle el sentido y la esperanza a este mundo al cual le falta ese sentido. También tenemos como oportunidad la comunicación digital. Ya no tenemos que ir físicamente hasta otro país para llevar el evangelio, sino que a través de los medios podemos usarlos para difundir la buena nueva, para educarnos acerca del evangelio, para conocer el magisterio de la iglesia. Ya no tengo que comprar todos los documentos del magisterio de la iglesia porque están en internet y los puedo encontrar fácilmente en Google. En vez de estar compartiendo memes, pues entonces me voy a dedicar a formarme con los medios digitales que tengo a la mano. Y esa es una oportunidad para ser y vivir en santidad. Finalmente, queridos hermanos, recordemos pues que estamos llamados a la santidad y que ese llamado es para todos. ¿Por qué? Porque somos bautizados, somos hijos de Dios y debemos vivir en la perfección, en la santidad de nuestro Dios. La santidad es posible aquí y ahora. No necesitamos ser superhéroes de la fe, sino fieles a la gracia de Dios en nuestras circunstancias. Y el Espíritu Santo nos va capacitando para ello. Algunas preguntas para nuestra propia reflexión. ¿Cómo estoy viviendo mi llamado a la santidad en mi vida diaria? ¿Qué pasos concretos puedo dar para crecer en ella? Y finalmente, una invitación para que a la luz de los documentos del magisterio, como les digo, abracemos con valentía y con alegría el llamado a la santidad. Siendo sal y luz en el mundo, la santidad es la respuesta más bella y urgente a los desafíos de nuestro tiempo. Muchas gracias.